Hay un momento muy específico en el que dejas de reaccionar y todo cambia, no porque ya no sientas, sino porque algo dentro de ti deja de moverse automáticamente. Antes, todo era inmediato. Alguien decía algo y ya estabas respondiendo. Algo no salía como esperabas y ya estabas frustrado. Sentías rechazo y ya estabas sobrepensando. Sentías distancia y ya estabas intentando arreglarlo. Todo pasaba muy rápido, tan rápido que no había espacio. Espacio para notar, espacio para elegir, espacio para preguntarte qué estaba pasando realmente dentro de ti. Solo reaccionabas. Y reaccionar al inicio parece natural, porque sientes que estás siendo tú, que estás expresando lo que sientes, que estás siendo auténtico. Pero con el tiempo algo empieza a incomodar. Te das cuenta de que no estás eligiendo tanto como creías, que muchas de tus respuestas son repetidas, que muchas de tus emociones se activan solas, que muchas de tus decisiones no nacen del presente, vienen del pasado. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que haces es realmente una elección? ¿Y cuánto es una reacción automática? Si esto te resuena, quédate. No porque aquí vayas a encontrar una fórmula rápida para controlarte, sino porque lo que estás experimentando no es falta de control, es falta de regulación. Y entender esa diferencia cambia todo, porque la regulación emocional no es dejar de sentir, es dejar de ser arrastrado por lo que sientes. Y eso es completamente distinto, porque cuando no hay regulación, cualquier estímulo externo puede moverte. Una mirada, un mensaje, un silencio, un cambio de tono. Y de repente ya no estás en el presente, estás en otra cosa, en otra emoción, en otra historia, en otra versión de ti. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta, solo lo vives. Y después, cuando todo pasa, aparece la claridad. Tal vez reaccioné de más. No era para tanto, podría haberlo manejado diferente, pero ya pasó. Y eso genera algo, frustración, no solo por lo que pasó, por sentir que no tuviste control en de esta, el momento. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Piensan que necesitan más control, más fuerza de voluntad, más disciplina emocional, más calmarse. Pero no va por ahí, porque el problema no es la intensidad de lo que sientes, es la velocidad con la que reaccionas. Esa microsegundo donde algo se activa y tú ya estás dentro, sin darte cuenta, sin elegir, sin espacio. Y ahí es donde empieza todo. En ese espacio que no estás viendo, ese pequeño margen entre lo que pasa y lo que haces. Porque ahí es donde vive la regulación, no en eliminar emociones, en crear espacio antes de actuar. Y ese espacio cambia completamente tu vida, porque cuando hay espacio, hay elección. Puedes responder distinto, puedes pausar, puedes observar lo que sientes, sin convertirlo inmediatamente en acción. Pero cuando no hay espacio, todo es automático. Y lo automático viene de algo más profundo, de patrones. Patrones que aprendiste sin darte cuenta. Formas de reaccionar que se repiten. Respuestas emocionales que se activan sin que las elijas. Interpretaciones que haces siempre igual. Y eso tiene una base muy clara. Tu cerebro no está diseñado para cuestionar todo. Está diseñado para ahorrar energía, para reconocer patrones y reaccionar rápido. Y eso en muchos casos te ayuda, pero en lo emocional puede jugar en tu contra, porque no todo lo que sientes ahora pertenece a la hora. Muchas de tus reacciones vienen de experiencias pasadas, de momentos donde aprendiste que tenías que defenderte, que tenías que adaptarte, que tenías que reaccionar rápido para no salir herido. Y ese aprendizaje se quedó.
se volvió automático, se volvió parte de ti. Y hoy se activa, incluso cuando ya no es necesario. Y ahí es donde aparece el problema. No estás reaccionando a lo que está pasando, estás reaccionando a lo que eso te recuerda. Y eso distorsiona todo. Una situación pequeña se siente enorme. Un comentario neutro se siente personal. Un silencio se siente como rechazo. Y tú reaccionas como si fuera real. No porque estés exagerando, porque tu sistema lo interpreta así. Y ahí es donde la regulación emocional se vuelve clave. No para negar lo que sientes, para entenderlo antes de actuar. Porque cuando entiendes, se abre espacio. Y cuando hay espacio, aparece algo que antes no estaba. Conciencia. La capacidad de ver lo que está pasando mientras está pasando, no después, en el momento. Y eso es un cambio enorme, porque por primera vez no estás completamente dentro de la emoción. Hay una parte de ti que observa, nota, que reconoce, esto que estoy sintiendo es fuerte, pero no es toda la realidad. Y ese reconocimiento es el inicio de la regulación. No elimina la emoción, pero cambia tu relación con ella. Dejas de ser la primera emoción y empiezas a experimentarla. Y eso te da algo que antes no tenías. Distancia. No distancia para desconectarte. Distancia para no reaccionar automáticamente. Y eso cambia todo. Pero llegar ahí no es automático. Porque hay algo que hace que reaccionar sea tan difícil de detener. Y no es solo el hábito, es la química. Porque cada vez que reaccionas, tu cuerpo libera algo, adrenalina, cortisol. Tu sistema entra en alerta, se activa, y esa activación tiene una sensación muy específica. Urgencia. La sensación de que tienes que hacer algo ya, responder, defenderte, explicar, actuar. Y esa urgencia es lo que te arrastra. No te da tiempo de pensar, solo actúas. Y después llega la calma. Pero en el momento se siente como si no hubiera otra opción. Y eso es lo que hace que muchas personas digan, no pude evitarlo. Pero en realidad no es que no pudiste, es que no había espacio. Y crear ese espacio es la habilidad que cambia todo. No de golpe, pero de forma real. Porque cuando empiezas a notar esa urgencia, ya no te domina igual. Empiezas a reconocerla, a verla venir, a sentir cómo se activa en tu cuerpo. Y eso, aunque no lo parezca, ya es regulación, porque ya no estás completamente dentro. Hay una parte de ti que está viendo, y esa parte es la que puede elegir. Pero hay algo más, algo que muy pocas personas entienden sobre dejar de reaccionar. No se trata solo de controlar lo que haces. Se trata de entender por qué reaccionas como reaccionas. Y entender por qué reaccionas es lo que realmente rompe el patrón. Porque mientras solo intentas controlarte, estás peleando contra algo que no estás viendo. Es como intentar apagar una alarma sin entender que la está activando. Funciona por un momento, pero vuelve. Y vuelve porque la raíz sigue ahí. Porque cada reacción tiene una historia. No una historia consciente, una historia emocional. Algo que aprendiste, algo que se quedó guardado, algo que tu sistema sigue interpretando como importante, aunque hoy ya no lo sea de la misma forma. Por ejemplo, hay personas que reaccionan con enojo cuando sienten que no las escuchan. Pero si te detienes un poco, muchas veces no es solo enojo, es una sensación más profunda, de no ser visto, de no importar, de quedar fuera, y esa sensación no nació hoy, se activó hoy, pero viene de antes, de momentos donde tal vez no tuviste espacio, donde tu voz no fue tomada en cuenta, donde aprendiste que tenías que levantar el volumen para existir. Y entonces hoy, cualquier situación que toque eso, activa la reacción. No porque la situación sea tan grande, porque la herida que toca sí lo es. Y eso pasa con todo, con el rechazo, con la crítica, con la distancia.
con la falta de respuesta. No reaccionas solo a lo que pasa, reaccionas a lo que eso significa para ti. Y ese significado es automático. No lo eliges. Se activa. Y ahí es donde empieza la regulación real. No en frenar la reacción, en entender qué la está generando. Porque cuando lo entiendes, algo cambia. Dejas de ver la emoción como un problema y empiezas a verla como una señal de algo más profundo, algo que necesita ser visto, no reprimido. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque ya no estás luchando contra lo que sientes, estás escuchándolo. No para actuar inmediatamente, para entenderlo antes de actuar. Y ese paso es clave, porque te saca del automático, te saca del esto está pasando afuera y te lleva a esto se está activando dentro de mí. Y esa diferencia lo cambia todo, porque recuperas poder. Ya no dependes tanto de lo que otros hacen. Empiezas a trabajar con lo que tú sientes. Y eso es regulación real. No es controlar lo externo, es entender lo interno. Y cuando haces eso, empiezas a notar patrones. Empiezas a ver que no reaccionas a todo. Reaccionas a cosas específicas. Ciertas palabras, ciertos tonos, ciertas actitudes. Y eso te da información. Te muestra dónde están tus puntos sensibles, dónde tu sistema se activa más rápido, dónde necesitas más espacio. Y eso es oro. Porque una vez que lo ves, puedes anticiparlo. No para evitarlo, para prepararte. Para saber que cuando eso aparezca, no necesitas reaccionar igual. Y eso cambia la experiencia completamente. Porque dejas de sentirte sorprendido por tus emociones. Empiezas a reconocerlas, a verlas venir, a notar cómo empiezan, cómo suben, cómo se intensifican. Y eso, aunque no lo parezca, ya es regulación. Porque la emoción sigue ahí, pero tú ya no estás completamente dentro. Hay una parte de ti que observa, y esa parte es la que puede elegir. Pero aquí hay algo importante. Esa capacidad no aparece cuando la necesitas. Se entrena antes, en lo cotidiano, en lo pequeño. En esos momentos donde normalmente reaccionarías, pero decides pausar. Donde en lugar de responder de inmediato, respiras. Donde en lugar de explicar, te das unos segundos. Donde en lugar de actuar, observas lo que estás sintiendo. Y esos segundos parecen insignificantes, pero no lo son, porque ahí estás creando espacio, y ese espacio es lo que cambia todo, porque en ese espacio la emoción pierde un poco de intensidad, no desaparece, pero ya, no te domina igual, y ahí aparece algo nuevo, elección, la posibilidad de responder distinto, no perfecto, distinto. Y eso, repetido muchas veces, cambia el patrón, no de golpe, pero de forma real. Porque estás enseñándole a tu sistema algo nuevo, que no todo estímulo necesita una reacción inmediata, que puedes sentir y aún así elegir. Y eso es un cambio profundo, porque rompe una asociación muy antigua, la idea de que emoción iguala a acción. Y cuando rompes eso, tu vida cambia, porque ya no estás obligado a actuar cada vez que sientes algo. Puedes sentir sin reaccionar. Y eso es libertad. No la libertad de no sentir, la libertad de no ser arrastrado por cada emoción que aparece. Pero hay algo más, algo que muchas personas descubren cuando empiezan a regularse y que cambia completamente la forma en la que se relacionan con los demás. Y eso cambia por completo tu manera de vincularte. Porque cuando dejas de reaccionar tan rápido, empiezas a ver cosas que antes no podías ver. Antes, en medio de la activación, todo parecía personal, todo parecía urgente, todo parecía definitivo. Una respuesta tardía ya significaba algo, un tono distinto ya activaba una historia.
Una diferencia pequeña ya se convertía en amenaza, pero cuando empiezas a regularte, la percepción cambia. No porque los demás cambien de pronto, porque tú ya no estás leyendo todo desde la herida del momento, y esa diferencia es enorme, porque muchas relaciones no se rompen por lo que ocurre, se rompen por cómo se interpreta lo que ocurre cuando nadie sabe pausar. Uno reacciona, el otro responde a esa reacción, luego el primero se siente confirmado en su dolor. Y así se arma una cadena, no de maldad, de automatismo. Y cuando dos personas viven así, sin regulación, la relación se vuelve un lugar de activaciones constantes. Ya no hay espacio para entender, solo hay espacio para defenderse. Y vivir defendido cansa. Cansa amar así, cansa hablar así, cansa incluso estar cerca de alguien así, porque todo parece delicado, todo parece explotar rápido. Todo parece requerir demasiado esfuerzo emocional, y aquí es donde muchas personas creen que el problema son los vínculos equivocados. A veces sí, pero muchas veces el problema es que nadie sabe quedarse un segundo más antes de reaccionar. Nadie sabe sostener la incomodidad suficiente para no convertirla en ataque, retirada o drama. Y eso cambia mucho cuando una persona empieza a regularse de verdad, porque esa persona deja de alimentar ciertas dinámicas, deja de escalar todo, deja de asumir tan rápido, deja de responder desde la herida en tiempo real. Y eso modifica la relación completa. No porque se vuelva fría, porque se vuelve más consciente. Empieza a preguntar en vez de asumir. Empieza a observar en vez de explotar. Empieza a decir, esto me activó en vez de actuar como si el otro fuera el problema entero. Y esa forma de vincularte es mucho más madura, no perfecta, pero mucho más limpia, porque ya no estás usando al otro para descargar lo que no entiendes de ti. Y eso es algo muy fuerte, porque muchas veces reaccionas no solo por lo que el otro hizo, reaccionas porque eso tocó algo que tú no sabías sostener. Y entonces el otro se vuelve el escenario, pero la raíz está dentro. No siempre completamente. Claro, hay cosas que sí están mal afuera, hay personas incoherentes, hay actitudes hirientes, pero incluso en esos casos, la regulación cambia cómo te posicionas, porque ya no entras en la escena desde el impulso, entras desde claridad, y eso modifica todo. Te permite ver mejor si algo es realmente un problema o si se activó una herida vieja. Te permite notar si necesitas hablar o solo regularte. Primero, te permite decidir si algo merece una conversación o si estás a punto de crear una pelea que en realidad nace del desborde. Y eso ahorra mucho sufrimiento, muchísimo, porque no todo lo que sientes necesita ser expresado en el pico de la emoción. Esa es una verdad incómoda, pero muy importante. Sentir algo no significa que tengas que actuarlo de inmediato. Notar algo no significa que tengas que resolverlo. Ya. Activarte no significa que el otro tenga que cargar automáticamente con eso en ese instante. Y entender eso cambia tu manera de amar. Porque empiezas a amar con más espacio, no desde el control, no desde la fusión, no desde la reacción constante. Empiezas a amar desde presencia, y eso se siente distinto, más estable, más claro, menos agotador, porque ya no necesitas que el otro esté perfecto, todo él. Tiempo para tú sentirte bien. Puedes sostener más, puedes observar más, puedes distinguir mejor. Y aquí aparece algo muy importante. Regularte no solo mejora tus relaciones con otros, mejora tu relación contigo después de los conflictos, porque antes, después de reaccionar, probablemente venía algo muy duro, culpa, vergüenza, sobreanálisis, castigo interno, no solo por lo que pasó, por sentir que volviste a hacer lo mismo. Y eso duele doble, duele el conflicto, y duele cómo te tratas después del conflicto. Pero cuando empiezas a regularte más, incluso cuando todavía te activas, te destruyes menos. Porque entiendes mejor lo que pasó. Ya no te dices solo otra vez, reaccioné mal. Empiezas a decirte, algo se activó fuerte en mí. Y esa diferencia no parece tan grande, pero lo es, porque una frase te condena,
la otra te ayuda a comprender. Y comprenderte reduce muchísimo la violencia interna, no para justificar todo, para poder trabajar con eso. Porque si cada vez que te activas solo te juzgas, no aprendes, te endureces, te frustras, te escondes. Pero si empiezas a mirarte con más verdad y con más precisión, aparece otra cosa. Responsabilidad real, no la responsabilidad culposa de todo es por mi culpa. La responsabilidad útil de esto se activó en mí y necesito aprender a sostenerlo mejor. Eso sí transforma, porque te devuelve poder. Y el poder, en regulación emocional, no está en controlar a nadie, está en no perderte tan fácil cuando algo se mueve por dentro. Y eso se entrena en conversaciones pequeñas, en momentos incómodos, en instantes donde podrías responder igual que siempre, y eliges darte 5 segundos más. 5 segundos parecen nada, pero a veces 5 segundos salvan una relación, o una conversación, o una noche entera de sobrepensamiento, porque en esos segundos ya no estás completamente atrapado. Y ahí empieza a aparecer algo que antes quizá no conocías bien. Autoridad emocional, no. Autoridad sobre otros. Autoridad sobre tu propia respuesta. La capacidad de decir, esto me está moviendo, pero no voy a dejar que decida por mí en automático. Y eso cambia tu presencia. La gente lo siente, no porque te vuelvas distante, porque te vuelves más sólido, menos reactivo, menos fácil de arrastrar, más claro incluso en medio del conflicto. Y eso genera algo muy valioso, respeto, no solo de otros, tuyo. Empiezas a respetarte más cuando ves que puedes sostener emociones intensas sin actuar desde ellas cada vez. Empiezas a confiar más en ti, a sentirte más estable, a saber que no cualquier activación te va a sacar completamente de tu centro. Y eso cambia mucho más que un simple carácter. Cambia tu identidad. Pero todavía hay algo más profundo, porque dejar de reaccionar no solo transforma cómo hablas, cómo discutes o cómo te vinculas. Transforma la historia que has contado sobre ti durante años, porque durante mucho tiempo probablemente te viste de una forma muy específica. Soy muy impulsivo. Soy muy emocional. Siempre reacciono así. No puedo evitarlo. Y repetiste eso tantas veces que dejó de ser una observación y se convirtió en identidad. No era algo que te pasaba, era algo que eras. Y cuando algo se convierte en identidad, deja de cuestionarse, se normaliza, se justifica, se acepta como parte fija de ti. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas. No en la emoción, en la historia que construyeron alrededor de ella. Porque si tú crees que eres así, entonces no hay mucho que hacer. Solo adaptarte. Solo explicarlo. Solo esperar que los demás lo entiendan. Pero cuando empiezas a regularte, aunque sea un poco, esa historia se rompe. Empiezas a ver algo distinto. No es que eres impulsivo. Es que hay momentos donde te activas rápido. No es que no puedes evitarlo. Es que no habías aprendido a pausar. No es que siempre reaccionas así. Es que tu sistema aprendió ese patrón y lo repite. Y esa diferencia cambia todo. Porque lo que eres parece fijo. Pero lo que aprendiste se puede transformar. Y ahí es donde aparece algo muy poderoso. Flexibilidad, la capacidad de dejar de verte como algo rígido y empezar a verte como alguien que está en proceso. Y eso abre espacio. Espacio para cambiar, espacio para intentar, distinto. Espacio para no castigarte cada vez que algo se activa, porque entiendes algo clave. No estás roto, estás condicionado. Y lo condicionado se puede reentrenar. No de golpe, no, perfecto, pero sí real. Y ese entendimiento baja muchísimo la carga, porque ya no estás peleando contra quién eres, estás trabajando con cómo respondes, y eso es mucho más manejable. Porque no necesitas cambiar toda tu personalidad, solo necesitas empezar a intervenir en ciertos momentos. En esos puntos donde antes todo era automático, y eso
transforma la experiencia interna, porque empiezas a notar progreso, pequeño pero real. Un momento donde antes explotabas y ahora pausas un segundo. Una conversación donde antes te cerrabas y ahora escuchas un poco más. Un instante donde antes reaccionabas y ahora eliges no hacerlo igual. Y esos momentos cuentan muchísimo, porque cada uno de ellos está reescribiendo el patrón. Está enseñándole a tu sistema algo nuevo, que no todo estímulo necesita una reacción inmediata, que puedes sostener la incomodidad sin actuar desde ella, que puedes sentir sin perderte. Y eso se acumula, no como un cambio visible inmediato, como una transformación interna progresiva. Y con el tiempo, eso se convierte en algo muy claro. Empiezas a ser alguien distinto, no porque lo decidiste un día, porque lo practicaste muchas veces. Y eso cambia incluso cómo te relacionas con tus emociones más intensas. Antes, emociones como el enojo, la tristeza o la ansiedad te arrastraban, te dominaban, sentías que no tenías opción. Ahora empiezas a verlas diferente. Siguen siendo intensas, siguen apareciendo, pero ya no te llevan automáticamente. Puedes sentir enojo sin explotar, puedes sentir ansiedad sin colapsar, puedes sentir tristeza sin cerrarte completamente. Y eso es regulación. No eliminar la emoción, ampliar tu capacidad de sostenerla. Y esa capacidad es lo que te da estabilidad real, no la estabilidad de no sentir, la estabilidad de no desbordarte con cada emoción. Y eso cambia todo, porque empiezas a confiar en ti en momentos donde antes te perdías, en conflictos, en conversaciones difíciles, en situaciones incómodas. Sabes que puedes atravesarlos sin reaccionar de forma automática. Y esa certeza es muy fuerte, porque ya no temes tanto lo que sientes. Sabes que puedes sostenerlo, y cuando sabes que puedes sostenerlo, dejas de evitarlo tanto. Y eso te permite algo muy importante: entrar en situaciones que antes evitabas, decir cosas que antes callabas, poner límites que antes postergabas, quedarte en conversaciones que antes abandonabas, no porque ya no duelan, porque ya no te desbordan igual. Y eso expande tu vida, porque dejas de construir tu realidad en función de lo que puedes evitar y empiezas a construirla en función de lo que puedes sostener. Y eso es otro nivel, no de control, de capacidad. Y esa capacidad es lo que define la calidad de tu vida emocional. Pero hay algo más, algo que muchas personas descubren cuando dejan de reaccionar y que cambia completamente su percepción del mundo. No solo cambia lo que hacen, cambia lo que ven. Y cuando cambia lo que ves, cambia la realidad en la que vives. No porque el mundo sea distinto de repente, porque tú ya no lo estás filtrando desde el mismo lugar. Antes, cuando reaccionabas rápido, veías todo a través de la emoción activada. Si te sentías ignorado, todo parecía indiferencia. Si te sentías rechazado, todo parecía distancia. Si te sentías atacado, todo parecía amenaza. No era consciente, era automático. Tu mente buscaba confirmar lo que tu emoción ya estaba sintiendo, y encontraba evidencia, siempre. Porque cuando estás activado, no ves objetivamente, ves selectivamente, filtras, interpretas, conectas puntos que encajan con lo que estás sintiendo, aunque no representen toda la realidad, y eso distorsiona, no de forma extrema, de forma sutil, pero constante. Te hace vivir en una versión de la realidad que no siempre es completa. Y cuando empiezas a regularte, ese filtro cambia. No desaparece, pero se vuelve más flexible. Empiezas a ver más matices, más posibilidades, más interpretaciones. Empiezas a notar que no todo es tan personal, que no todo es tan urgente, que no todo es tan definitivo como parecía en el momento de la emoción. Y eso baja la intensidad de todo, porque la intensidad no viene solo de lo que pasa,
viene de cómo lo interpretas. Y cuando la interpretación se suaviza, la experiencia también. Por eso, dejar de reaccionar no te vuelve frío, te vuelve más preciso, más justo con lo que realmente está pasando, más capaz de diferenciar entre lo que es y lo que tu emoción está agregando. Y esa diferencia es oro, porque te permite responder mejor, no desde la suposición, desde la observación, no desde la herida, desde la conciencia. Y eso mejora todo, tus conversaciones, tus decisiones, tus relaciones. Pero sobre todo, mejora tu paz interna, porque ya no estás constantemente en alerta, ya no estás buscando amenazas todo el tiempo, ya no estás interpretando cada cosa como algo que tienes que resolver. Ya, empiezas a relajarte un poco más. No porque todo esté bien, porque ya no todo se siente como un problema inmediato. Y eso cambia tu sistema nervioso, literalmente. Porque cuando reaccionas, constantemente, tu cuerpo vive en activación, cortisol alto, tensión, hipervigilancia, siempre listo para responder, siempre en modo alerta. Y eso agota más de lo que te das cuenta. Porque no es solo lo que haces, es el estado en el que vives. Y cuando empiezas a regularte, ese estado cambia. Empiezas a bajar, a salir de la urgencia constante, a sentir más espacio interno, a no estar tan activado todo el tiempo. Y eso se siente como descanso, no el descanso de dormir, el descanso de no estar en guerra interna constante. Y ese descanso es profundo, porque te permite algo que antes era difícil, pensar con claridad en medio de la emoción, no después, durante. Y eso es una habilidad muy rara, pero muy poderosa, porque ahí es donde realmente eliges, no, cuando todo ya pasó, cuando está pasando. Y eso te da algo que antes no tenías, tiempo interno, ese pequeño margen donde puedes notar lo que está ocurriendo sin tener que actuar de inmediato. Y ese tiempo cambia todo, porque te permite hacer algo que antes no podías. Elegir la respuesta que quieres dar, no la que tu sistema dispara automáticamente. Y esa diferencia define la calidad de tu vida. No exagerando, realmente, porque tu vida está hecha de respuestas, de cómo hablas, de cómo decides, de cómo reaccionas, de cómo te posicionas frente a lo que ocurre. Y si todo eso es automático, tu vida también lo es. Pero si empiezas a elegir, tu vida cambia. No porque cambie todo afuera, porque tú ya no respondes igual. Y eso modifica el resultado. Pero hay algo más profundo. Todavía. Porque cuando dejas de reaccionar tanto, también dejas de engancharte con todo. Y eso cambia completamente tu energía. Y cuando dejas de engancharte con todo, algo dentro de ti se libera. Porque antes casi todo te tocaba. No porque todo fuera importante, sino porque todo activaba algo. Una opinión distinta, un comentario ambiguo, una actitud que no entendías del todo. Y ya estabas dentro, pensando, interpretando, reaccionando, gastando energía en cosas que muchas veces no lo merecían. Y eso es agotador, porque no eliges en qué invertir tu energía. Todo entra, todo se procesa, todo te mueve. Y vivir así es vivir sin filtro, sin criterio interno, sin esa pausa que te permite decir, esto no necesito cargarlo. Pero cuando empiezas a regularte, ese filtro aparece, no de forma fría, de forma consciente. Empiezas a notar que no todo merece una reacción, que no todo necesita una respuesta, que no todo es tuyo. Y esa última parte es clave, porque muchas veces reaccionas no solo a lo que pasa, sino a lo que crees que dice de ti, al significado que le das, al impacto que sientes que tienes sobre tu valor. Pero cuando te regulas, empiezas a separar lo que el otro hace de lo que tú eres, lo que ocurre de lo que significa para ti, lo que sientes de lo que necesitas hacer con eso. Y esa
separación, te da libertad, porque ya no todo entra directo, ya no todo te atraviesa igual. Empiezas a elegir qué te importa y qué no necesita ocupar espacio en ti, y eso cambia tu energía. Se vuelve más limpia, más enfocada, más disponible para lo que realmente sí importa, porque antes gran parte de tu energía se iba en reaccionar, en defenderte, en explicarte, en justificar, en sobrepensar. Ahora esa energía empieza a quedarse contigo, y cuando se queda contigo, algo se activa, presencia. Empiezas a estar más aquí, más conectado con lo que estás haciendo, más atento a lo que realmente está pasando, menos perdido en interpretaciones constantes. Y eso mejora todo. Tu concentración, tu claridad, tu capacidad de decidir, pero también tu paz, porque ya no estás en constante fricción, ya no estás chocando todo el tiempo con lo que pasa, ya no estás reaccionando a cada también pequeño estímulo. Empiezas a fluir más, no porque todo sea perfecto, porque tú ya no estás en contra de todo lo que ocurre, y eso se siente como ligereza, una ligereza distinta, no superficial, profunda, la de alguien que ya no carga con todo, que ya no responde a todo, que ya no se pierde en todo, y esa ligereza te cambia, porque empiezas a notar algo muy claro, que muchas de las cosas que antes te afectaban tanto ya no tienen el mismo peso. No porque desaparecieron, porque tú cambiaste la forma en la que te relacionas con ellas, y eso es clave, porque la regulación emocional no. Cambia el mundo, cambia tu experiencia del mundo, y cuando tu experiencia cambia, todo se siente distinto. Las conversaciones son más ligeras, los conflictos menos intensos, las decisiones menos caóticas, y tú más estable. Pero aquí hay algo muy importante. Esta estabilidad no es rigidez, no es que te vuelvas indiferente, no es que dejes de sentir, es todo lo contrario. Sientes más, pero reaccionas menos, y eso es madurez emocional, no la ausencia de emoción, la capacidad de sostenerla sin que te controle. Y cuando llegas a ese punto, empieza a pasar algo muy interesante. Empiezas a influir en el entorno sin forzarlo, porque cuando tú no reaccionas, muchas dinámicas se detienen solas. La discusión que no escala, la tensión que no se convierte en conflicto, la provocación que no encuentra respuesta. Y eso cambia la interacción. No porque controles al otro, porque dejas de alimentar el patrón. Y cuando el patrón no se alimenta, se debilita. Y eso te da una posición muy distinta, no de poder sobre otros, de poder sobre tu propia energía. Y eso es lo que realmente importa. Pero todavía hay algo más profundo, porque dejar de reaccionar no solo cambia cómo te relacionas con el mundo, cambia cómo te relacionas contigo cuando nadie está mirando. Y ahí, cuando nadie está mirando, es donde realmente se nota el cambio. Porque dejar de reaccionar no es solo algo que haces frente a otros, es algo que haces contigo, en esos momentos donde antes te ibas encima, donde te criticabas, donde te exigías, donde te hablabas de una forma que nunca usarías con alguien más. Y eso también es una forma de reacción, una reacción interna, automática, aprendida, porque así como reaccionas afuera, también reaccionas adentro, a tus errores, a tus emociones, a tus pensamientos. Y muchas veces eres más duro contigo que con cualquier otra persona. Te equivocas y te juzgas. Sientes algo incómodo y lo rechazas. Te activas y te culpas por activarte. Y ese patrón también desgasta, porque no solo estás lidiando con lo que sientes, estás peleando contigo mientras lo sientes, y eso duplica la carga. Por eso, cuando empiezas a regularte, algo muy importante cambia. Tu diálogo interno. Empiezas a hablarte distinto, no más suave por obligación, más preciso. Empiezas a notar, esto que siento es fuerte, pero tiene sentido.
Esto me activó, pero no significa que esté mal. Esto me dolió, pero puedo sostenerlo sin destruirme. Y esa forma de hablarte regula, porque tu sistema no solo responde a lo que pasa afuera, responde a cómo interpretas lo que pasa adentro. Y si cada emoción viene acompañada de juicio, tu cuerpo se activa más tensión, más resistencia, más urgencia por salir de ahí. Pero si la emoción viene acompañada de comprensión, algo se suaviza. No desaparece el dolor, pero cambia la experiencia. Se vuelve más transitable, más manejable. Y eso es clave, porque empiezas a dejar de tener miedo a lo que sientes. Ya no necesitas evitar tanto. Ya no necesitas distraerte constantemente. Ya no necesitas reaccionar rápido para no sentir. Puedes quedarte. Y quedarte es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Quedarte en la incomodidad sin huir. Quedarte en la emoción sin actuarla de inmediato. Quedarte contigo incluso cuando no es fácil. Y eso transforma tu relación contigo. Porque dejas de ser alguien que se abandona en los momentos difíciles y te conviertes en alguien que se acompaña. Y esa diferencia es enorme, porque muchas de tus reacciones no vienen solo del estímulo externo, vienen del miedo a lo que vas a sentir después. Reaccionas rápido para no quedarte en la incomodidad, para no sentir rechazo, para no sentir incertidumbre, para no sentir vacío. Pero cuando aprendes a quedarte, esa urgencia baja, porque ya no necesitas escapar de lo que sientes. Sabes que puedes sostenerlo. Y eso cambia todo, porque ya no reaccionas para evitar sentir, empiezas a elegir cómo responder, incluso sintiendo. Y eso es otro nivel de regulación, no el de ya no me afecta nada, el de me afecta, pero no me controla. Y cuando llegas ahí, algo muy profundo se reorganiza, tu seguridad. Porque antes tu seguridad dependía de lo externo, de que las cosas salieran bien, de que los demás respondieran como esperabas, de que no hubiera conflicto. Pero ahora, tu seguridad empieza a venir de otro lugar, de saber que puedes sostener lo que pase, que puedes atravesar la incomodidad, que puedes regularte incluso en momentos difíciles, que no necesitas que todo esté perfecto para estar bien contigo. Y eso es estabilidad real, no la que se rompe cuando algo cambia, la que se mantiene incluso cuando las cosas se mueven. Y desde ahí, tu vida cambia, porque ya no eliges desde el miedo a lo que puedes sentir, empiezas a elegir desde lo que puedes sostener. Y eso abre posibilidades, porque ya no estás limitado por tu reacción automática, estás guiado por tu capacidad de respuesta. Y eso te vuelve mucho más libre. Pero todavía hay algo más, algo que aparece cuando esta regulación ya no es solo una práctica, sino parte de quién eres. Y ese punto cambia completamente la forma en la que te posicionas en la vida. Y cuando esa regulación deja de ser solo algo que intentas hacer y empieza a convertirse en parte de cómo estás en el mundo, tu presencia cambia, no porque hables más fuerte, no porque te vuelvas más duro, no porque de repente tengas todas las respuestas. Cambia porque ya no te mueves desde la urgencia. Y eso se nota, nota en cómo escuchas sin interrumpir de inmediato lo que sientes con una reacción. Se nota en cómo sostienes una conversación incómoda sin colapsar por dentro. Se nota en cómo alguien puede traer tensión y tú ya no entras automáticamente en el mismo ritmo. Tu sistema deja de contagiarse tan fácil. Y eso es poder. No el poder que domina, el poder que contiene. El poder de no ser arrastrado cada vez que algo o alguien trae caos. Y eso, en un mundo donde casi todos están reaccionando a todo, es rarísimo. Porque hoy mucha gente confunde intensidad con verdad, confunde reacción con autenticidad, confunde descargar lo que siente con ser real. Pero no todo lo que sale rápido es verdad profunda. Muchas veces es solo activación. Es una emoción buscando salida, una herida buscando defensa, un sistema nervioso intentando recuperar.
control. Y cuando empiezas a entender eso, dejas de admirar tanto la impulsividad. Empiezas a valorar algo mucho más difícil: la contención, la capacidad de sentir intensamente sin convertir cada emoción en una escena. La capacidad de notar una herida sin dejar que esa herida tome el volante. La capacidad de estar incómodo sin necesitar que el mundo cambie ya para sentirte mejor. Y eso transforma la forma en la que vives. Porque tu energía deja de irse en apagar incendios emocionales todo el tiempo. Empieza a quedarse contigo. Y cuando se queda contigo, se convierte en claridad, en enfoque, en dignidad interna. Empiezas a hablar menos desde la necesidad y más desde la verdad. Empiezas a decidir menos desde la urgencia y más desde la conciencia. Empiezas a retirarte de ciertos lugares sin escándalo, porque ya no necesitas explotar para darte permiso de irte. Y eso cambia muchísimo tu vida. Porque una persona que no sabe regularse necesita llegar al límite para actuar. Necesita agotarse para poner un límite. Necesita explotar para decir que algo le dolió. Necesita colapsar para darse cuenta de que ya fue demasiado. Pero una persona que empieza a regularse nota antes. Nota cuando algo empieza a tensarla. Nota cuando una dinámica empieza a sacarla de su centro. Nota cuando necesita espacio antes de volverse incendio. Y esa capacidad de notar antes es una de las formas más altas de inteligencia emocional. Porque evita desgaste, evita daño innecesario, evita palabras que después pesan, evita decisiones tomadas desde una química alterada que luego ya no representan lo que realmente querías decir o hacer. Y aquí es donde aparece algo muy importante. Dejar de reaccionar no te vuelve menos humano, te vuelve más confiable. Y eso importa mucho. Confiable para otros, sí, pero sobre todo, confiable para ti. Porque empiezas a sentir que puedes habitar tus emociones sin que eso te saque por completo de tu eje, que puedes atravesar una activación y seguir siendo tú, que puedes enojarte, entristecerte, frustrarte, sentir miedo, sin que cada emoción decida por ti. Y esa confianza interna cambia la forma en la que te paras frente a la vida. Te da una calma muy distinta, no la calma de quien nunca se altera, la calma de quien ya no le teme tanto alterarse, porque sabe que puede volver. Y eso vale muchísimo. Porque muchas reacciones no vienen solo de lo que pasa afuera, vienen del miedo a perderte adentro, del miedo a no poder sostener lo que se activa, del miedo a que una emoción te tome por completo, del miedo a quedarte atrapado en lo que sientes. Pero cuando ya has vivido suficientes veces la experiencia de sentir, pausar, respirar, observar y no destruir nada por eso, algo se afianza. Tu sistema empieza a aprender. No tengo que defenderme tan rápido. No todo necesita respuesta inmediata. No todo lo que siento es una orden. Puedo atravesar esto. Y esa frase, puedo atravesar. Esto es el corazón de todo. Porque cuando de verdad la encarnas, ya no vives igual. Ya no necesitas controlar tanto. Ya no necesitas evitar tanto. Ya no necesitas reaccionar tan rápido para sentir que existes o que te proteges. Puedes estar. Y estar, en vez de reaccionar, cambia la textura de la vida. Se vuelve menos caótica, menos dramática, menos drenante. No porque no haya conflicto, porque tú ya no produces tanto conflicto secundario encima del conflicto real. Y eso es una diferencia enorme, porque una cosa es el dolor real de una situación y otra muy distinta es todo el sufrimiento extra que agregas cuando reaccionas sin espacio, la pelea que escaló de más, la noche entera de sobrepensamiento, el mensaje impulsivo, la distancia creada desde la herida, la culpa posterior. Todo eso muchas veces no venía del hecho en sí, venía de la reacción. Y cuando la reacción baja, gran parte del sufrimiento innecesario también baja. No todo, pero sí muchísimo. Y entonces aparece algo muy valioso: eficacia emocional, la capacidad de atravesar lo que duele sin multiplicarlo, la capacidad de sentir lo incómodo sin convertirlo en caos, la capacidad de vivir experiencias intensas sin que
cada una te saque completamente de ti. Y eso es madurez real, no la madurez que se ve bien desde afuera, la que te permite sostener tu mundo interno sin derrumbarte o sin desbordar a los demás cada vez que algo se activa. Y cuando empiezas a vivir así, también cambia la gente que se queda cerca de ti, porque ya no alimentas las mismas dinámicas, ya no entras tan fácil en provocaciones, ya no confundes intensidad con conexión, ya no te vinculas desde la pura herida, y eso filtra vínculos, filtra conversaciones, filtra lugares, no porque te vuelvas distante, porque te vuelves más claro. Y esa claridad protege tu energía, pero todavía hay algo más profundo, porque cuando dejas de reaccionar de esa forma automática, no solo cambian tus relaciones, tus decisiones o tu paz. Cambia la manera en la que entiendes quién eres de verdad cuando ya no está hablando tu herida, sino tu conciencia. Y cuando por fin empiezas a ver quién eres, sin la interferencia constante de tus reacciones, algo se acomoda. Porque durante mucho tiempo no eras tú quien hablaba del todo, eran tus impulsos, tus heridas, tus defensas, tus automatismos. Y claro, todo eso también es parte de ti. Pero no es todo, no es lo más profundo, no es lo que realmente guía tu vida cuando hay conciencia. Y cuando empiezas a dejar de reaccionar, esa otra parte aparece, más silenciosa, más clara, más estable. Una parte que no necesita demostrar nada, que no necesita ganar cada discusión, que no necesita responder a todo. Una parte que puede ver antes de actuar. Y eso es identidad real. No la identidad que construyes desde lo que haces en automático. La que emerge cuando hay espacio, cuando hay presencia, cuando no estás siendo arrastrado. Y ahí muchas cosas se vuelven evidentes. Empiezas a darte cuenta de cuántas veces hablaste desde el impulso y no desde lo que realmente querías decir. De cuántas veces reaccionaste cuando en realidad lo que necesitabas era pausar. De cuántas veces te perdiste por no poder sostener lo que sentías en ese momento. Y verlo no es para culparte, es para entender, porque entender libera. Te permite dejar de repetir sin darte cuenta. Te permite empezar a elegir con más intención. Y eso cambia la dirección de tu vida. No de golpe, pero sí profundamente. Porque cuando ya no reaccionas igual, las consecuencias cambian. Las conversaciones cambian. Las decisiones cambian. Las relaciones cambian. Y sobre todo, cambia cómo te sientes contigo. Empiezas a respetarte más. No por hacerlo perfecto, por hacerlo más consciente. Por no decir todo lo que podrías decir en el momento de la emoción. Por no actuar cada impulso que aparece. Por no dejar que cualquier estímulo defina tu respuesta. Y ese respeto construye algo muy fuerte. Autoestima. Real. No la que depende de lo que logras. La que nace de cómo te tratas cuando nadie está mirando. De cómo te sostienes cuando algo se activa. De cómo eliges responder, incluso cuando podrías reaccionar. Y eso es dignidad interna. Esa sensación de que no necesitas traicionarte para expresarte, de que no necesitas desbordarte para sentirte válido, de que no necesitas reaccionar fuerte para que tu emoción importe. Porque ahora sabes algo, sabes que puedes sentir profundamente y aún así mantenerte en ti. Y eso es libertad. No la libertad de no sentir, la libertad de no perderte en lo que sientes. Y cuando vives así, el mundo se siente distinto, más lento, más claro, menos amenazante. No porque todo haya cambiado, porque tú ya no estás reaccionando a todo como antes. Y eso crea algo muy valioso. Espacio para vivir, porque cuando todo es reacción, no hay espacio. Solo hay estímulo y respuesta, impulso y acción, emoción y descarga. Pero cuando aparece la regulación, aparece el espacio. Y en ese espacio puedes elegir, puedes decidir quién quieres ser en ese momento. Puedes actuar desde tus valores, no solo desde tu emoción. Puedes sostener una dirección, aunque lo que sientes te empuje en otra. Y eso
Define una vida consciente, no perfecta, pero profundamente distinta. Si algo de todo esto te resonó, no lo dejes pasar rápido, porque ese pequeño momento donde te das cuenta de cómo reaccionas puede ser el inicio de un cambio enorme. No necesitas cambiar todo hoy, solo necesitas empezar a notar ese segundo antes de responder, ese impulso que aparece en el cuerpo, esa urgencia de decir algo ya. Ahí está todo. Ahí es donde empieza la regulación. Y si empiezas a trabajar en ese punto, tu vida cambia desde la raíz. Si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido, suscríbete, no como hábito, sino porque entender cómo funcionas por dentro te da una ventaja que no se ve, pero se siente todos los días. Si te dejó algo, deja un like, no por apoyo superficial, sino para que este mensaje llegue a más personas que están cansadas de reaccionar, pero no sabían cómo salir de ahí. Y me gustaría leerte, no algo perfecto, algo honesto. ¿En qué momento sientes que reaccionas más, aunque sabes que después no te representa? Y si conoces a alguien que vive en ese impulso constante, compártele esto. A veces, lo único que alguien necesita para empezar a cambiar es darse cuenta de que no está reaccionando porque es así, sino porque nunca le enseñaron a hacer algo distinto.